Muy buenos días, ¿cómo están todos y cada uno de ustedes? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase que, bueno, ya es la penúltima, ¿sí? Penúltima de acuerdo a lo explicado en la anterior clase, la anterior jornada, en donde ya nos encontramos con en una semanita, que es el viernes 9, ya nuestra clase, y a partir de ahí ya el sábado 10 consolidamos los docentes las notas y ya la siguiente semana igual tenemos que ir a la universidad a dejarlas en físico o presencial. Entonces, ya esas son las instrucciones, ya eso hemos explicado toda la anterior clase. Así que bueno, dicho todo eso, ya corresponde continuar con lo último. Les vamos a pedir a ustedes ya el último de los sacrificios, el último de los esfuerzos, así de simple. Y hay que seguir y continuar y bueno, ya terminar el semestre y este año por lógica y por ende de la mejor manera posible. Así es, terminarlo de la mejor manera posible. Que esa es la meta y el objetivo que por supuesto ya muchos de ustedes han planteado y está perfecto. Y así tiene que ser, terminarlo todo de la mejor manera posible en todo sentido. Así que bueno, eso es ya, ahí nosotros nos encontramos dicho aspecto. Así que bueno, entonces ahí ya está ese aspecto, así de simple. Ahora. Ya nosotros tenemos que continuar con lo que es el respectivo avance. Y compartimos pantalla. Y ya nos encuentra con que ya terminamos Maquiavelo, perfecto, muy bien, ya no hay nada que hacer. Y ya corresponde lo que es avanzar y ver a Bodino, que anteriormente ya habíamos señalado que había una situación de poder y derecho que Bodino tiene. Resulta lo siguiente, poder y derecho van de la mano, quiérase o no, van de la mano, quiérase o no. Maquiavelo decía, no es la fuerza del derecho, sino el derecho de la fuerza. Eso nos decía Nicolás Maquiavelo. Porque es imposible pretender que un gobernante no va a tener el derecho de su lado. Es imposible pretender que no va a ser así. Es el gobernante el que dicta e impone una norma jurídica coercitiva y de carácter positivo de paso. Pero no significa eso. Claro, obviamente el gobernante tiene que tener un grado de poder y de autoridad. No vamos a decir lo contrario. No vamos a decir lo contrario. Pero también tiene que estar sometido sus actos a lo que es el ordenamiento jurídico de ese país que nosotros llamamos derecho. Así de simple. Porque un gobierno democrático no solamente es aquel que gana las elecciones y pare de contar. No, tiene que ser democrático en sus orígenes, en su desarrollo y hasta en su finalización inclusive. Gobernar de la mano de la ley, gobernar de la mano del derecho. Así hay que decirlo. Ahora, Bodino ha hecho bastantes aportes a la teoría del Estado, en particular a lo que es el concepto de soberanía, que se mantiene hasta el día de hoy, que se conserva en lo que significa las decisiones soberanas de un Estado y que sean respetadas por la comunidad mundial, que se deje que internamente hagamos, si está bien o mal, esa es otra historia,
tomemos decisiones y que las tomemos. Por ende, gran parte del pensamiento de Bodino se centra en el concepto de soberanía, que es ese poder supremo y absoluto que no reconoce otro poder igual o superior. El poder soberano, el poder del pueblo, que inclusive se llega a decir que la voz del pueblo es la voz de Dios. Se llega a decir eso inclusive. Se llega a decir eso de una manera contundente. Entonces, esa concepción de poder que estamos hablando, que también tiene que tener límites, el poder siempre tiene que tener límites, está vinculada a la soberanía. El Estado es soberano, sí. ¿Puede ordenar de manera interna como mejor le parezca? Sí, claro. Sin someterse a voluntad absolutamente de nadie puede hacerlo y tiene que hacerlo. Es el caso boliviano. Cuando Bolivia se independiza de España, hay un poder soberano que hace que creemos este Estado. Y sería absurdo pretender haber hecho tanta lucha para estar como los españoles, por ejemplo. Si la idea no era esa en lo absoluto, no lo era. La idea era tener un Estado que se organice con la forma que le parezca, si está bien o mal, como les decía hace rato, ya eso es historia aparte y ya no viene al caso de la presente materia. En otras sí, en otras van a ver eso. Pero acá no. Pero no podemos someternos a voluntades ajenas. Si creamos un Estado, hay gente que lo ha creado, obviamente hay un carácter absoluto de soberanía al respecto. Derecho y ley. Él dice, son dos cosas diferentes. Y Bodino fue uno de los que dio lugar a lo que llamaríamos más tarde derecho natural. Él dice, el derecho es preceptos naturales, inmutables, justos, que están presentes en la vida, que nosotros los tenemos insertos o escritos como persona. Sabemos que si hay un niño ahí pidiendo limosna, no vas a ir a agarrarlo a patadas, por ejemplo. Eso es algo que el derecho te dice, porque él hace diferencia entre el derecho y la ley. Porque hay un precepto natural que te dice, no, internamente ayuda a ese niño que está ahí pidiendo. Si ves una perrita dando a luz en plena vía pública, acógela en tu casa un rato, un tiempo. No, ¿dónde dice eso? Por eso estoy hablando de eso. Bodino diferencia entre derecho y la ley. Derecho son preceptos naturales, inmutables, justos, que ya están insertos en nosotros como seres humanos, aunque querramos ejercer o no nuestra humanidad. Y hay una diferencia entre derecho y lo que es la ley, que la ley es la voluntad del que gobierna, emana de esa autoridad soberana. Así es. Nosotros tenemos que entender de que hay autoridades, que en algunos países es por un caso de herencia, porque todavía sigue habiendo monarquía. Uno de los países, ahora que todo el mundo sabe de su estructura organizativa, es por lógica simple Qatar. Así es, Qatar. Pero nosotros sabemos que la ley tiene un procedimiento para que ingrese en vigencia, que la ley viene de esas autoridades que nosotros, al menos aquí en América, Europa, varios países de Asia y otros tantos de África, elegimos por voto popular. Por eso, como elegimos esas autoridades, nos van a dar leyes. La ley es una orden que emana de esa autoridad soberana. Autoridad que viene de nosotros mismos. Así de simple, que viene de nosotros mismos. Entonces, lo que prima en un Estado es lo que determina el soberano. Pero aquí nosotros tenemos que entender muy bien a quién entendemos como soberano. ¿Al que gobierna o al resto de la gente que podemos llamar con un término muy antiguo, el pueblo? Exacto. Eso es algo que nosotros tenemos y debemos de entender sí o sí. Porque la soberanía podía recaer en un grupo de personas que conforman el Estado o en una monarca. De hecho, un término antiguo para decirle al monarca o rey era el soberano, un término bastante antiguo.
Hoy día sigue habiendo monarquías en varios países, sigue habiéndolos, menos en América, menos en América. Pero, sigue habiendo monarquías y el rey y la familia real siguen teniendo cierto poder. No un poder absoluto como lo era antes, pero sigue teniendo un poder. Ah, claro, yo estoy hablando de nuestra civilización occidental, pero sí, nosotros vemos algunos países de Asia, incluyendo el dueño del mundial. Si vemos el dueño del mundial, nos vamos a dar cuenta con que hay países que sí, el monarca es el soberano y tiene el poder discrecional de hacer las cosas como él quiere. Entonces, aquí hay que tener nosotros que la soberanía siempre ha estado vinculada a un poder monárquico, porque era antes la organización estaba a cargo del rey, del Estado. Y el rey tenía una frase: mi palabra es la ley. Así de simple. Hasta que ya luego fueron luchas, el tema de la Revolución Francesa, que terminó con la idea de imponer estados republicanos, repúblicas donde sean gobernadas por un presidente elegido por voto popular por ciertos periodos, donde no existan privilegios en lo que significa el nacimiento para la hora de acceder a un X cargo público, por ejemplo. Así de simple. Que sin importar dónde hayas nacido, en qué situación socioeconómica, sin importar cuánto te ha costado, no sé, conseguir un título como este, que puedas llegar a gobernar el país. Simple. Siempre y cuando, por supuesto, te favorezcan en países como el nuestro el voto de tus propios compatriotas. El voto de tus propios compatriotas, si es que tienes ese sueño y tienes absolutamente esa idea. Así de simple. Ahora, esto decía Joan Bodino. Grosio. Provenía de lo que se conocía en su momento como Holanda. Ya Países Bajos ha pedido una aclaración. Lo que pasa es que Países Bajos se divide en varias regiones y dos de ellas se llaman Holanda, y por muchos años a Holanda se le decía Holanda. Hasta que ellos aclararon que el reino, porque es monarquía, de los Países Bajos, es el conjunto de todos los territorios que es Países Bajos. Entonces, al día de hoy, mucha gente sigue diciéndole mucho más en este mundial, sigue diciéndoles Holanda, aunque el término correcto sería Países Bajos. Y la particularidad de los Países Bajos son Países Bajos porque son varios países que conforman dicho estado, que están por debajo del nivel del mar. Entonces, esa es una particularidad geográfica. Y uno de los exponentes neerlandeses, que está bien dicho neerlandés, es Hugo Grocio. En su época, el poderío de un estado estaba determinado de manera exclusiva por el poder bélico. Teoría que hasta el día de hoy se sigue manteniendo para muchos países. Porque hay países que dicen, señores, o es la guerra o es la guerra. La fuerza de las armas. Sigue habiendo países que manejan ese criterio de la fuerza de las armas. La situación de ganadores y vencidos, triunfadores y derrotados. Sigue habiendo hasta el día de hoy dichas teorías que en su momento sí se aplicaban en el mundo conocido. Así de sencillo. Se aplicaban en el mundo conocido. Pero bueno, fuera de eso, no existía un orden mundial, no existía un orden mundial en lo absoluto, no había. No había Organización de las Naciones Unidas, no había absolutamente una situación de lo que podemos llamar o conocer como
el orden mundial. No había nada de eso. Única y exclusivamente todo era un caos y era la fuerza de las armas. Estados pequeños, militarmente hablando, estados grandes. Entonces todo era un tema de amenazas, todo era un tema absolutamente de las amenazas para lograr conseguir algo. Y las guerras siempre han sido bastante comunes. Y las causas del conflicto siempre han sido bastante comunes. Porque todo, por supuesto, pasaba por la guerra. Hasta que vino este neerlandés Hugo Grocio y estableció una situación de que si haces un acuerdo como Estado con otro Estado, tiene que haber un grado de respeto de lo que has pactado. Tiene que haber un grado de respeto de lo que estás pactando con otro Estado. Y que no deberías romper un acuerdo solo por el hecho de que tienes más armas que el otro. Y que no puedes empezar y pretender que quieres romper un acuerdo solo porque lo estás incumpliendo y antes que el otro te reclame, prefieres mandarles a tus ejércitos a que ocupen tu país. Y la teoría que él establece se centrará en los pactos y el cómo tienen que ser estos cumplidos en todo sentido. A un nivel interno, los estados surgen a través de un pacto entre personas que llegan a conformar. Ese es el primer punto de partida que da Hugo Grocio. ¿Cómo nace un estado? Hay una lucha contra quien te está conquistando, correcto. Luego esas personas deciden hacer un pacto o acuerdo social que se expresará luego en una constitución política del Estado para cómo vas a conformar este Estado, cómo lo vas a conformar, cómo van a ser las situaciones que vas a hacer. Exacto, ese es un detalle que uno tiene que también ponerse a tomar y a pensar en cuenta. Es como el caso boliviano. Para que nazca Bolivia ha habido un pacto interno. Ha habido un pacto interno. Se luchó contra los españoles, y se los logró derrotar, si se los logró expulsar, de lo que se llamaba Alto Perú, correcto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, convoquemos a representantes a una asamblea deliberante que a los fines prácticos era una asamblea constituyente. Era una asamblea constituyente que de dicha manera se estableció un pacto. ¿Qué se iba a hacer con este territorio? ¿Qué se iba a hacer con ese territorio? ¿Íbamos a irnos al Perú, a la Argentina, o conformar para bien o para mal nuestro propio destino? Y al final, la opción que nosotros hemos adoptado ha sido, para bien o para mal, hacer un pacto y conformar nuestro propio origen, nuestro propio destino. Así de sencillo. Entonces, este es un pacto que se hace a nivel interno entre las personas que van a llegar a conformar un Estado. El decidir qué hacemos con ese Estado. Porque bien Bolivia pudo no haber nacido, sí, esa es una de las opciones que había en la ciudad de Sucre, y bien podíamos haber sido argentinos. Bueno, si fuera el punto de vista futbolístico, estaríamos bien. O podíamos haber sido peruanos, porque era otra de las opciones. Pero al final se hizo ese pacto interno y ya está. Ahora, a nivel internacional, claro que los países hacen pactos. Hoy día es común hablar de acuerdos internacionales, pactos, tratados, protocolos, es decir, una infinidad de términos que ustedes van a ver obviamente en lo que es una materia específica llamada derecho internacional público. Derecho internacional público. Y resulta que Grocio fue el de la idea que luego se extendió bastante, de que entre estados puedes hacer pactos
pactos comerciales, pactos de libre tránsito. Hoy día hay mucho libre tránsito de personas, en esas épocas no era tan así. Pactos de compraventa de territorio. Alaska, por ejemplo, Estados Unidos pagó $1 millón en esa época por Alaska, a Rusia, por ejemplo. Entonces, que los estados podían firmar pactos entre ellos, los mismos estados, que eso podía suceder, claro que sí, pero ¿cuál era la característica? Que estos pactos entre estados tenían que cumplirse de principio a fin, cumplir el objetivo, el tiempo y forma de los mismos. Tenían que ser cumplidos y respetados en todo sentido. Y que tenían también que ser inviolables. Porque un Estado, nadie te obliga, no le obliga a nadie a firmar un acuerdo de cualquier materia con otro Estado. Nadie te tiene que obligar. Hay lo que se llama la autonomía de voluntad entre Estados. La autonomía de la voluntad entre Estados. En donde cada Estado es libre de firmar o no un pacto, un acuerdo. Así como las personas somos libres las personas de firmar o pactar algún documento que querramos hacerlo. Hasta el matrimonio, que es un pacto. Hay la situación de la libertad de las personas. Quien quiera se casa, quien no quiera no se casa. Quien quiera firma un contrato de compra-venta, quien no quiere no lo firma. Un Estado tiene la misma situación. Claro, no hablamos de que un Estado se va a casar, obviamente, pero se entiende. Un Estado firma un tratado, acuerdo, comercio bilateral, multilateral, no lo sé, comercio, libre tránsito, etcétera, etcétera. O directamente, si no quiere, no lo hace. Porque tienen que ser cumplidos los tratados, estos acuerdos internacionales. ¿Por qué? Porque con estos acuerdos la probabilidad de entrar en conflicto bélico disminuyó. No he dicho que desapareció, disminuyó, pero también el incumplimiento de tratados ha dado consigo el hecho de más conflictos bélicos. Sí, la lógica, malo si lo haces, malo si no lo haces. Y que ya esto tenga que tener una inviolabilidad de estos pactos a los que el propio Estado ha llegado con otros Estados. Y Hugo Grocio es considerado el padre del derecho internacional, que regulaba las relaciones entre los mismos estados, regulaba la relación entre los mismos estados. Así de simple y sencillo, no vamos a mentirnos a estas alturas. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Pero también se estableció una regla clara para todo esto de acá. Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda, es decir, lo pactado obliga. Si pactas, estás obligado a cumplir con lo que estás pactando. Entonces, ese es un detalle bastante importante que hay que hacerlo. Ahora. Cuando ya hablamos de Thomas Hobbes, Hobbes es una persona que no es muy en lo absoluto optimista con el ser humano, pese a que el ser humano, Hobbes solamente ve lo malo de las personas. Bueno, vio, no en tiempo pasado, solo vio lo malo de las personas y saben que no lo vamos a culpar por eso. No lo vamos a culpar por haber visto todo lo que es lo malo de las personas. Así de sencillo. No vamos a culparlo al respecto. Porque Hobbes obviamente ya nos trae consigo una situación bastante importante de muchos problemas. Hobbes, obviamente, hay que decirlo, aunque en épocas diferentes y en estados diferentes, compartía mucho con Nicolás Maquiavelo lo que era la sensación de la humanidad, de cómo somos los humanos. Sí, de cómo somos los humanos. En algún momento lo hablamos eso en la clase. En algún momento eso inclusive lo hablamos en la clase. No, lo hablamos en la clase. Así de simple en algún momento, pero nunca está de más
Nunca está de más el hecho de analizar a personas que obviamente están en esa situación. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Rousseau veía lo bueno de las personas. El hombre es naturalmente bueno, pero es la sociedad quien lo corrompe. Maquiavelo era directo. El hombre es malo por naturaleza a menos que se le precisen hacer bueno. Ojo con la palabra a. Ojo con la palabra a. Que le precisen ser, no dice a que le precisen ser bueno, a ser bueno. Ustedes que tienen pareja y que de pronto se encuentran con la circunstancia de que la suegra va a ir a la casa. Sí, la suegra de ustedes. Y el chico le dice a ustedes, pórtate bien, es mamá, pórtate bien, pórtate bien. Deja tus indirectas. Yo no indirecteo. Deja tus indirectas. Pórtate bien, por amor de Dios. Pórtate bien, mujer. No me cae tu madre. Como hay un motivo, pórtate bien ya. ¿Le están precisando a una persona que su estado natural de ser malo no lo sea y que sea bueno? O directamente no, vamos a un ejemplo extremo. Salen pareja y ese amigo no me cae. No, por favor, pórtate bien. O que el hombre es malo por naturaleza, Hobbes. Y Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza. ¿Qué decía Hobbes como introducción a él? Homo hominis lupus. Homo hominis lupus. Latín que en castellano significa el, el, el hombre, es el lobo del hombre. Es un depredador, decía Hobbes, un lobo para el hombre. Siempre privilegia su propio bien por encima del de los demás. Y en estado salvaje vive en medio de continuas confrontaciones y conspiraciones. Comete crueldades, actos violentos para asegurar la supervivencia. La única forma de salir de ese estado primitivo es la construcción de un estado-nación, nos dice Thomas Hobbes. Entonces, a partir de acá ya nos encontramos con que obviamente Maquiavelo dice que la naturaleza del ser humano es ser malo, a menos que se le precisen a ser bueno. Pero Hobbes es directo. Somos seres malos por naturaleza. Y hay que construir un estado, así de sencillo, para todo este efecto, para salir de esa barbarie en la que nos encontramos, donde prácticamente es unos contra otros. Como decía Cantinflas, aquellos que todavía nos sigue gustando, armaos los unos contra los otros, no dicho amados, armaos. O sea, ármense unos contra los otros. Entonces ahí nos encontramos con estas situaciones al respecto de que siempre es bueno ver esto. Entonces, Hobbes, padre del absolutismo, ya que el ser humano es malo, quienes gobiernan tienen que ser malos con la gente. Pero no te han hecho daño, pero lo harán. Pero no lo han hecho, lo harán en algún momento. Así de simple. Es como esa mujer que no cree en el amor, pero se termina enamorando de alguien. Pero ella pone sus propios límites. ¿Ya me lo has hecho? No, ¿qué te pasa? ¿Qué me dices eso? No, yo solo estoy esperando. Si te gusta alguien, avísame. No, en serio, avísame y cortame, no me des explicaciones. Terminamos. Así de simple. Uno dice, wow, qué buen ejemplo. Y sí, hay que gobernar a la gente con mano dura, dice Hobbes, en pocas palabras.
Porque esa gente merece ser gobernada así. Hay que poner orden. ¿Y qué significa eso? Lo que sea que signifique. Uno dice, ajá, aquí tenemos otro Maquiavelo, más o menos. En el estado, el hombre en estado de naturaleza es egoísta. Solo busca su autopreservación, solo busca su propio beneficio, solo busca su propio bienestar. No es malo, escuchen bien, no es malo buscar tu bienestar, no es malo, no es malo en lo absoluto, pero hasta en eso hay límites, no hay límites. Imagínense alguien del curso que esté luchando por el 100, porque quiere graduarse por excelencia y evitar lo que sus compañeros sufren con tesis, grado, trabajo dirigido y todas esas cuestiones. Pero ve que hay un competidor, que el competidor tiene sus propias virtudes, no vamos a decir lo contrario. Cada quien tiene sus propias virtudes. Las tiene y sí que las tiene las virtudes, las tiene, señoras y señores. No vamos aquí a decir lo contrario. Doctor, ¿sí puedo hablar con usted? Sí, sí, claro, adelante. Diga usted que fulana dice esto y esto y esto de usted. Y esto y esto y esto. Y si no me cree, llámela. Dígale que yo le estoy diciendo que ella dice eso de usted. Dígale que yo lo estoy diciendo, no me hago problema aquí. Yo no soy la que tira una piedra y esconde la mano. Yo muestro las dos manos. Te creo. Gracias. Alguien será beneficiada y alguien será perjudicada, porque así sea con un punto, una coma, tendré razón para bajar nota. No está mal pensar en graduarte por excelencia en este ejemplo que estamos haciendo. Pero estamos volviendo a un estado de naturaleza egoísta, donde no estamos aceptando que a lo mejor hay personas mejores que nosotros. Hay peores, sí. Hay iguales también. Hay peores, por supuesto que sí. Así de simple. Mejores, iguales y peores. Pero no. Estamos en esa mismísima situación. Solamente buscamos nuestra autopreservación sin importar que vivimos en una sociedad humana. Quieras o no, se va a terminar de estudiante que nunca dijo nada, enterándose, y saben que es lo mejor de la humanidad. Cuando alguien te hace favores, sin pedirte nada a cambio, lo hace de todo corazón. Pero los favores que alguien te hace, te olvidas. Te olvidas de los favores que la gente te hace. Es así la humanidad. ¿Y de qué no te olvidas nunca? Del daño que te han causado. Por eso Hobbes, hay un libro de Hobbes, el Leviatán, así es, se llama el Leviatán. Todo lo que estoy hablando lo van a encontrar ahí. Tal cual, depende de la versión de la traducción. Eso es lo que yo les decía a ustedes y me ratifico varias veces lo que yo decía. Mucho depende de qué edición ustedes leen. Claro, no ser que compren una edición original que está en el idioma original, que ustedes lo entiendan ya, pero salvo eso, depende qué edición, porque quiera sea o no, hay traducciones que cambian el espíritu de las palabras originales. Te hago un favor, o sea quien sea, nunca te pido nada acá. El día de mañana te vas a olvidar de eso, es así, te vas a olvidar. Te lo vas a olvidar. Pero de algo que no te vas a olvidar nunca, si alguien te hace daño. Entonces, ahí está el detalle principal. Finalizo, porque ya tenemos segundos, y volvemos al mismo link, por favor. Así que hagamos esa situación, por favor. Ya ustedes ya conocen, sí, desde que tuve problemas con el Zoom, ya ustedes conocen ese detallecito. Finalizo, esperemos un par de minutos, por favor, y volvemos a ingresar. Nos vemos enseguida. Demos un pequeño break usando esa palabra.